Siguiente punto. Dictámenes de comisión. A. Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente HCD número 35.694/2023. Intendenta Municipal. Expediente Departamento Ejecutivo número 254.823/2023. Sobre proyecto de ordenanza, presupuesto general de gastos y recursos. Ejercicio 2024. Dictamen número 142, fecha 21 del 11 de 2023. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Pido permiso para tener el apunte presente para leer algunos datos para ser preciso. Vamos a discutir y votar, esperemos que afirmativamente, vamos a invitar al cuerpo a votar afirmativamente, el presupuesto general de recursos y gastos para el 2024. Sin ánimo de extender debates anteriores, la etimología de la palabra expresa qué es lo que estamos prestos a debatir. Vamos a debatir una proyección, un supuesto previo de cómo se van a administrar los recursos con los que el Estado municipal espera contar en este venidero 2024. Lo primero con lo que nos encontramos es con el número nominal, con el valor nominal del presupuesto que ronda los 139.000 millones de pesos. Eso comprende los fondos de libre disponibilidad y los fondos afectados, de distintas procedencias y distintos orígenes. Entonces, de número a número, esto sí, de enero a enero, aumenta en 84.000 millones. Eso nos da un aumento del 154% en el presupuesto. Siempre, si observamos los números proyectados del cierre de la inflación del año 2023, estamos aún por debajo de esa inflación que sufrió nuestro país y que sufre nuestro país en la actualidad. Si contemplamos el crecimiento del presupuesto por el incremento de los recursos en el transcurso del año y vemos la ejecución de los fondos de libre disponibilidad de octubre, que está un poco por encima de lo previsto, entendemos que el aumento de presupuesto a presupuesto es un poquito inferior, ronda el 110 o el 115%, si computamos los estados de ejecución presupuestaria con las ampliaciones o el crecimiento en los ingresos y en los recursos que observó el municipio de Moreno. El presupuesto comprende dos tipos de fondos, los fondos de libre disponibilidad y los fondos afectados. La participación de cada uno de estos fondos en el total del presupuesto nos indica los grados de autonomía que tiene un municipio o no. Nosotros planteamos como estrategia y como objetivo, al inicio del gobierno de Mariel Fernández, el crecimiento en los fondos de libre disponibilidad para ganar autonomía en la posibilidad de tomar decisiones al respecto de qué hacer con los recursos municipales. En ese plano y en esa hoja de ruta se inscriben decisiones políticas como la de modificar y transformar el sistema de recolección de residuos, ir de un esquema privatizado a un esquema con todos los bienes de capital en manos del Estado municipal. Eso ha hecho que se reduzca mucho la participación de este gasto, de este servicio puntual en la totalidad del presupuesto y por lo tanto que los fondos de libre disponibilidad crezcan. Y vamos a ver cómo. Los fondos de libre disponibilidad en el 2021 eran 7.000 millones de pesos. En 2022, 15.000 y en 2023, 38.000. Hoy tenemos una apuesta a que los fondos de libre disponibilidad se conviertan en 103.000 millones de pesos. Esto nos da del 170% en los recursos de libre disponibilidad. Cuando hablamos de recursos de libre disponibilidad, también incluimos, por supuesto, la coparticipación. Permanentemente surge el debate sobre si la coparticipación es un fondo genuino o no, con el que cuenta el Estado municipal, y sí, porque hay una ley que indica el regreso de fondos que aportamos a través de distintos tipos de impuestos y que se convierten en fondos de libre disponibilidad, por lo tanto son fondos genuinos y legítimos de los estados municipales para administrarlos. Es una buena noticia que haya un crecimiento del 170% en los fondos de libre disponibilidad. Los fondos afectados crecen
en un 117, crecen un poco menos. Son aquellos que derivan de aplicación y afectación a través de alguna normativa, puede ser una ordenanza municipal, hay fondos afectados de origen municipal vinculados a ordenanzas municipales, hay fondos afectados de origen provincial y nacional vinculados a leyes de estas dos jurisdicciones. La participación de los fondos de libre disponibilidad en el total del presupuesto es del 74%. Los fondos afectados son el 26%, casi el 26%. En el 2023 esta relación era distinta, era de un 70 a 30. Esto quiere decir, crece en un 4% la participación en el total del presupuesto de los fondos de libre disponibilidad. Ganamos autonomía para tomar decisiones. Hay dos gastos que son claves en cualquier administración y en cualquier proyección de gastos centralmente de este municipio, recién lo mencionábamos, recolección de residuos y por supuesto el gasto en personal. El gasto en personal va a crecer respecto del 2023 en un 134%. Representa un 40% del gasto del presupuesto total y un 54% de los fondos de libre disponibilidad. Crece nominalmente y decrece en la participación total del presupuesto. Esto también es interesante y hay que remarcarlo porque el dato es que crece nominalmente y porcentualmente respecto del gasto en personal. Que decrezca 4 puntos porcentuales en la participación general del presupuesto es una buena noticia porque indica que el Estado municipal gana autonomía porque crece en su presupuesto. Lo mismo sucede con el servicio de recolección. Nosotros tenemos para este año el 8% de los fondos de libre disponibilidad ocupado en la inversión, el gasto en el servicio de recolección de residuos. Siempre estamos por debajo del 20% de los fondos de libre disponibilidad que implicaba allá por el 2020. Es decir, el sistema viejo. Recordemos que el sistema nuevo empezó a funcionar a finales del 2020. Entonces, es progresivo el decrecimiento de la participación del ítem recolección de residuos en la totalidad del presupuesto. Esto también es una buena noticia porque implica ganar, crecer en autonomía. Respecto de la participación de estos dos ítems, tanto el ítem personal, gastos en personal, así está denominado en la descripción del presupuesto, como el gasto en recolección, encontramos que participan en un 46%, casi 47%, del presupuesto total, decrecen respecto del 2023 en la participación, no nominalmente ni porcentualmente. Y voy a remarcar esto todas las veces porque después se convierte en noticia que decrece el gasto en tal o cual cosa y lo que decrece es la participación en el total. Eso quiere decir que se amplían los fondos de libre disponibilidad. Es un error muy común el de confundir el decrecimiento en la participación con el decrecimiento de los fondos reales. Y participan del 62% de los fondos de libre disponibilidad. Esto también es una muy buena noticia. Hay casi 7 puntos porcentuales menos en la participación sobre los fondos de libre disponibilidad de estos dos ítems sumados que lo que sucedía el año pasado. Esto también es un indicador de haber logrado, primero, estabilizar las cuentas públicas, ampliar la base tributaria, discutíamos hace un rato en la ordenanza tributaria, tarifaria y fiscal, consolidar los recursos municipales y consolidar un crecimiento sostenido de los fondos de libre disponibilidad, que no son otra cosa que mayores niveles de autonomía municipal. Este Estado municipal ha incursionado, después de muchísimo tiempo, en la realización de obra pública con fondos municipales. Eso es toda una novedad para la historia reciente de Moreno
Y es una novedad que además hay que sostener, que hay que consagrarla como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Moreno. La capacidad y el hecho de robustecer la capacidad del Estado municipal de hacer obra pública es una conquista que no debemos, ni quienes tenemos responsabilidad pública, ni la ciudadanía de Moreno, como ha confirmado hace muy poquito con casi el 60% de los votos convalidando el modelo de gobierno de Mariel Fernández, no debemos permitir que se pierda como conquista la capacidad del Estado municipal para realizar obra pública. Por eso vamos a ver que la Secretaría, cuyo presupuesto tiene más incidencia en el presupuesto general, es Obras y Servicios Públicos. Crece respecto del 2023 en un 200% y un poquito más de año a año. Esto en la proyección, en la estimación y en la necesidad urgente de sostener la capacidad de un Estado para hacer obra pública frente a quienes dicen alegremente desde los grandes micrófonos nacionales que cuando asuman la presidencia van a eliminar la obra pública en proceso de ir eliminando al Estado de todas sus responsabilidades. Bueno, los vecinos de Moreno y los habitantes de la provincia de Buenos Aires hemos ratificado otro rumbo que es el de un Estado presente. Por eso, en este presupuesto, la Secretaría que mayor incidencia tiene en todo el presupuesto es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Ahí está la capacidad del Estado municipal de realizar miles y miles y miles de cuadras de asfalto con un elemento histórico y un acontecimiento histórico sin precedentes en nuestra historia como comunidad, que es la potestad, la propiedad por parte del Estado municipal y por ende por parte de todos los vecinos y todas las vecinas de Moreno de 2 plantas de asfalto. El Estado municipal realiza obras públicas con recursos municipales, con fondos municipales, con mano de obra de trabajadores y trabajadoras municipales y con bienes de capital, máquinas municipales. ¿Por qué plantear la descripción de cada uno de estos ítems que yo quiero destacar? Nosotros nos vamos a encontrar con la búsqueda incesante de titular análisis respecto de la propuesta de gobierno, en este caso, de nuestra intendenta Mariel Fernández. Hace un rato asistimos a un debate en el que el titular, previo incluso al debate, era el tasazo, el impuestazo, y después de varias horas de debate quedó más que claro que eso era nada más que un titular. No tenía contenido ni tenía forma después de ser explicado, mucho menos con los datos. Entonces, respecto del presupuesto, porque se tomaron elementos del presupuesto para intentar explicar la ordenanza tributaria y las claves de la ordenanza fiscal para formular los cálculos que establecen las tasas, también es importante expresar y poder debatir cuáles son los componentes de este presupuesto. Reitero, crecen los fondos de libre disponibilidad. Esto quiere decir que el Estado sostiene una capacidad de administración mucho más eficiente que la que conoció históricamente Moreno de sus recursos públicos. Esto le permite llevar adelante obras y servicios, mejores obras, más y mejores obras y servicios públicos. Por eso, la Secretaría con más participación y con más incidencia en el presupuesto general de gastos y recursos es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque también es una forma de honrar el mandato y la responsabilidad que le transfiere a nuestra intendenta y a todos quienes estamos aquí, el pueblo de Moreno con su voto. El pueblo de Moreno dijo claramente que el modelo de Estado de Moreno, que tiene en el municipio la capacidad de realizar obras, es el correcto y es el que quiere para nuestra comunidad, por tanto hay que revalidarlo y en la proyección hacia el 2024 esto se consolida y se sostiene frente a el mar de intentos de incertidumbre que nos generan permanentemente los anuncios nacionales. Que si va a haber obra pública, que si va a haber transferencias nacionales, que si va a haber una eliminación del Banco Central y un cambio de moneda nacional, que si van a eliminar absolutamente los impuestos, como se cansaron de prometer antes de que la sociedad les entregara la responsabilidad enorme de gobernar este país. Mientras eso sucede, que hay un municipio liderado por una intendenta que fue revalidada en las urnas y que confirma el rumbo por el cual
fue revalidada en las urnas. Aquí hay un presupuesto que garantiza participación del Estado en la garantía de servicios básicos y en la garantía, por ejemplo, de obra pública. Hay un presupuesto que se plantea absolutamente razonable, cuidando la capacidad del Estado de tener autonomía, haciendo crecer los fondos de libre disponibilidad y respetando los fondos afectados. Hemos discutido mucho aquí sobre el respeto a los fondos afectados y la adjudicación y la implementación de esos fondos en el objeto al que fueron afectados. Y es un presupuesto que plantea horizontes de crecimiento, tanto en el crecimiento que observa cada secretaría en su capacidad presupuestaria, el crecimiento de la base de la cual se parte para calcular el salario básico inicial. Esa es otra confusión. Se habla por ahí de establecerle techo a las paritarias cuando se hace una proyección del salario básico. Es absolutamente incorrecto plantearlo así. Es un piso básico para calcular el salario básico inicial de una de las categorías. Después iremos al proceso, como cada año, de debate paritario, de discusión paritaria, en la que se construirán las modificaciones, por ejemplo, en los salarios de los trabajadores municipales. Por tanto, invitar a todo el cuerpo a sancionar esta ordenanza, a otorgarle al Departamento Ejecutivo y a la Intendenta y a todo el equipo de gobierno de la Intendenta Municipal un instrumento clave como es el presupuesto que garantiza previsibilidad económica, nos permite poder monitorear y poder acompañar desde el espacio legislativo los objetivos y las metas que se traza este presupuesto y por supuesto convalidar el rumbo que ha elegido la inmensa mayoría del pueblo de Moreno, que es el de un Estado presente y con capacidad de garantizar más y mejores obras, más y mejores servicios todos los días que propenden a la mejor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de Moreno. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. No. Tiene la palabra Gastón Fraga. No. Alberto Fray. No. No. Bueno. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, parece que hay muchos que no quieren debatir. Yo, por lo menos de mi banca, yo voy a adelantar mi voto negativo al presupuesto y me gustaría explicar algunas cuestiones. Podría estar muchas horas, pero como es muy largo. Pero bueno, he tomado algunas referencias como para ir explicando por lo menos mi posición sobre el presupuesto. Nosotros, como acá se dijo, ya hemos discutido un poco la caracterización política cuando discutimos la tarifaria. Y ahí hay algo que me parece que no hay dudas. Una es que este nuevo gobierno sí viene con el plan de la motosierra y que va a generar, ya lo dijo, inflación, y que lo que también va a traer desempleo, suspensiones, el de financiamiento de la salud, de la educación, etc. Pero hay cuestiones que a mí me preocupan esto, ¿no? Porque acá se habla de que una incertidumbre. Ya existe la incertidumbre. Se dijo también acá que posiblemente lleguemos a la inflación de un 200% en el año del día de hoy, de este año. Bueno, a mí me parece que el que está gobernando es Alberto Fernández, Cristina, es Massa. De esto no hay dudas. El ajuste ya existe. ¿Pero qué? Para pagar al Fondo Monetario. Porque Massa viene pagando esa deuda del Fondo Monetario y claramente Milei también está dentro de sus expectativas pagarle al Fondo Monetario. De hecho, bajar un ajuste fiscal del 5% del PBI. Bueno, con lo cual hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención sobre el presupuesto, hablando del contexto nacional, es que si yo veo las fechas del presupuesto, muchas de las hojas tiene fechas anteriores al balotaje. Entonces,
los recortes que en realidad yo fui viendo, tanto a nivel nacional y como provincial, ya existían antes de que ganara Milei. Es decir, que se confirma lo que nosotros veníamos diciendo ya hace mucho tiempo. Gane quien gane, hay que salir a luchar porque el ajuste para pagar al Fondo Monetario va a ser brutal. De esto no había dudas. Quiero volver a repetir y quiero responder a una cuestión, porque acá se habla de la autonomía. Yo voy a polemizar. Nosotros no somos una isla. Como siempre vengo diciendo, estamos siempre atados a lo que se discuta en provincia y también en nación. Entonces tampoco tenemos nunca un municipio a ser totalmente autónomo. Y en provincia, si todavía no existe el presupuesto, y como dije hace un par de horitas, ya se está planteando recortes en muchos programas y el gran endeudamiento que va a hacer Kicillof. 150 millones de dólares. Si bien, aunque lo quieran modificar y decir que es en pesos, es a valor dólar y lo va a pagar a valor dólar. Con lo cual se va a hipotecar la provincia de Buenos Aires. Y ese es Axel. Para empezar un poquito sobre el presupuesto en sí. Yo, por lo menos, hemos estado viendo que para nosotros es un presupuesto de ajuste. Y por este motivo, yo ya adelanto mi voto negativo. Por un lado, quiero tomar algo tan importante, el fondo educativo. Aumenta comparativamente un 100%. Es decir, que ahí hay un ajuste. ¿Por qué? Si hoy estamos hablando de que hay una inflación de un 120%, hoy por lo menos se está perdiendo o se está ajustando en un 20%. Si vamos a llegar a la inflación que el oficialismo planteó que llegaríamos, que sería un 200% a diciembre, vamos a perder un 100% del fondo educativo. Es decir, que no se va a hacer lo mismo de este año. Ahí hay un recorte. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo, yo vengo insistiendo con la cuestión de que el fondo educativo se tiene que utilizar en todas las escuelas públicas de gestión, escuelas públicas de gestión estatal. Y vemos cómo el fondo educativo no va a lo que estoy planteando. Acá se dijo que el 100% va a las escuelas. Bueno, yo vuelvo a repetir, en el presupuesto no dice eso. Por ejemplo, lo que es la gestión social. Se construyeron aulas en el Creciendo Juntos. Los centros del desarrollo integral, que tampoco son de gestión estatal. Las obras de infraestructura para educación no formal, claramente no es eso. Las obras que se hicieron en el Instituto Superior de Formación Docente Néstor Kirchner, tampoco son de gestión estatal. Ahí, como vengo planteando, no voy a estar de acuerdo. Y por otro lado, yo creo que en vez de construir tanto CDI, habría que construir jardines de infantes, de sala de 3. ¿No saben la dificultad que tienen las mamás para conseguir una vacante en la sala de 3? Es impresionante. Puedo decir algunos casos que yo he acompañado para tratar de conseguirle una vacante. Por otro lado, en el presupuesto, volvemos con la cuestión del polo educativo. El terreno sigue en disputa con la universidad. No está todavía definido. Y la realidad es que se van a terminar perjudicando tanto la comunidad de la secundaria, de la Politécnica, yo agregaría de la secundaria 37, que la verdad que a mí me han comentado el estado de la escuela y la verdad
se están trabajando en muy malas condiciones. Y por otro lado, también el tema de los trabajadores. Entonces, y aparte y yo ahí quiero plantear, ¿qué pasó con esos 87 millones de pesos del fondo educativo? DIPRONOR lo va a devolver, no lo va a devolver. ¿Qué va a pasar con eso? Parece que siguen por esa línea. Por ese es uno de los motivos de que yo voy a rechazar. También quiero mencionar cómo hay 189 millones de pesos que lo va a usar el INDEL del fondo educativo, que ahí vuelvo a insistir con nuestro mismo programa, que no coincide justamente con este presupuesto. La puesta en valor del edificio de la Biblioteca Mariano Moreno con el fondo educativo, a mí me preocupa que sea el edificio que está acá a la vuelta, porque si es ese edificio, no era que estaba destinado para oficinas del municipio o del Consejo Deliberante y ahora lo están arreglando con el fondo educativo. Si es así, me estoy preocupando mucho. Mientras tanto, quiero mencionar, la secundaria 46 sigue con aulas modulares, por ejemplo. Por otro lado, como venía diciendo, he visto dentro de muchos programas, sobre todo en desarrollo comunitario, que vienen con un ajuste brutal. De esto no hay dudas. Se ve los números. Más o menos, algunos solamente hay un aumento, en el mejor de los casos, de un 100%, otros del 60%. Es decir, si quieren les vuelvo a repetir la inflación que hay y podemos sacar las cuentas. Por ese motivo voy a ir a rechazar. La mesa bonaerense, le explico para los que están escuchando, que son los alimentos que vienen en una caja, que se entregan en las escuelas, ¿no? Que es para asistir tanto a los estudiantes que están en una situación muy compleja. Frente a este contexto de esta inflación, claramente. Bueno, hay un aumento de un 69%. Son los chicos más vulnerables. El servicio alimentario escolar también es un aumento de un 69%. Es una barbaridad. Vuelvo a repetir, estos son los alimentos que nos llegan a las escuelas. Yo he tenido oportunidad muchas veces de verlos y la verdad que las irregularidades que he visto son muchas. Con lo cual, con este recorte, no dudo de que el año que viene van a continuar las irregularidades. Que después no tengamos otra noticia de una hamburguesa podrida o lo que sea. En otro punto, con respecto a lo que es tránsito y transporte, me preocupan las metas que tiene dicha secretaría. La verdad que ronda un aumento de un 15% para algunos, por ejemplo, lo que es la instalación de señales. No se piensa instalar más señales, sabemos la gran necesidad que hay para instalar señales de tránsito. Y un 6% para lo que es la demarcación vial. Con respecto a justicia y derechos humanos, bueno, planifican exactamente lo mismo que este año, que en el 2023. Es decir, un brutal ajuste. Acá, esto me parece muy importante. Acá se batió mucho en la tarifaria, los sueldos de los trabajadores y demás cosas. A mí me parece importante decir lo siguiente. Ahora se establecería un básico de 149.610,32 pesos.
un básico. Y lo claro, el básico no es lo mismo que un salario de bolsillo. Al 15 de noviembre, es decir, ya hoy no es 15 de noviembre, según el INDEC, la canasta básica total estaría alrededor de 345.000 pesos. Claramente es un básico por debajo de la línea de la pobreza. No busqué los números de la indigencia porque me faltó tiempo, pero claramente son por debajo de la línea de pobreza. No voy a estar a favor de esto. Cuando una de las cuestiones que muchos trabajadores remarcan es el tema de que no llegan a fin de mes y que se terminan endeudando con todas esos préstamos que después lo terminan pagando 300 veces. Entonces, siendo esto, yo de ninguna manera voy a acompañar. Porque mientras pasa esto, con el salario de los trabajadores, si hacemos los cálculos, el intendente cobraría 2.393.765 pesos, mientras que los concejales 748.051 pesos, con 6 centavos, perdón. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Si tienen dudas, eso lo dice el presupuesto, ¿eh? Yo hice la cuenta. Entonces, me parece que esto yo no voy a estar de acuerdo. Por otro lado, también en relación al presupuesto y sobre los trabajadores, yo no estoy de acuerdo con la cuestión del presentismo ni en la puntualidad. ¿Por qué? Porque estos son ítems que se instalaron, que lo instaló la patronal. ¿Para qué? Para evitar medidas de lucha. Para eso existe el presentismo y la puntualidad. Entonces, esto está dentro de muy rotundo de estar en contra de esto. Lo que abunda en realidad es la precarización laboral. Y ahí claramente voy a polemizar y seguro me van a venir a responder. Todos los convenios que se hacen con el potenciar trabajo, con los compañeros del potenciar trabajo, son la precarización laboral. Están haciendo un trabajo municipal. Y al estar haciendo un trabajo municipal, ¿no es que tienen que cobrar lo mismo por la misma tarea? Ellos no tienen los mismos convenios, no tienen convenio colectivo de trabajo. Si el trabajador municipal hace esa misma tarea, tiene ART, tiene jubilación, entre otras cosas. Este tipo de convenio lo que hace es utilizar mano de obra barata. Y esto tampoco estoy a favor. Claramente que todos estos convenios tendrían que ser de planta municipal y bajo convenio municipal, porque están haciendo la misma tarea. ¿No es lo que dice la Constitución? Otra cuestión de los trabajadores. Acá se habla que se va a mejorar el home office. Yo estoy en contra. Ya terminó la pandemia. Y voy a explicar por qué estoy en contra. El home office tiene que ver con una modalidad sobreexplotador.
donde muchas veces se termina borrando cualquier tipo de límite de horario y hay una doblemente explotación de lo que ya existe a nivel presencial. Y por otro lado, muchas veces el trabajador tiene que poner sus propios recursos para poder llegar a trabajar. Muchas veces pone su propio Wi-Fi, su propia computadora y demás elementos. Yo no estoy a favor del home office. Por otro lado, este presupuesto está totalmente plagado de relaciones con los sectores religiosos. Y yo sigo sosteniendo que el Estado tiene que ser laico. De ninguna manera el Estado tiene que seguir financiando cualquier sector religioso, donde, vuelvo a repetir, por las dudas que no se haya entendido, cada uno puede profesar la religión que quiera, pero entiendo que el Estado no tiene que financiarlos. En todos lados vi cómo se lo trata de financiar a determinados sectores religiosos. Y encima, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que estos mismos sectores religiosos son los que hacen lobby para evitar determinados derechos, como es la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo, lo que es la educación sexual integral, lo que fue en su momento el matrimonio igualitario y el divorcio en otros casos. Hay muchos más. Entonces, yo no voy a estar de acuerdo. Y después, por último, para ir cerrando, porque parece que están tosiendo como para que yo me confunda, con respecto al hogar Abrazos y casas de abrigo, hay aumento de un 31% aproximadamente y 21% aproximadamente, respectivamente, ¿no? Díganme si eso no es un ajuste. Entonces, en ese punto, yo no voy a estar de ninguna manera de acuerdo con este presupuesto, que lo único que delinea es recortes a nivel nacional, recortes a nivel provincial, un tarifazo, porque yo no estoy de acuerdo con la caracterización que el presupuesto hace sobre la inflación, sobre eso va a ser mucho más, y que va a ser gran parte financiada por el tarifazo. Entonces no voy a estar de acuerdo. Y por último, yo quería decir algo que me parece muy importante, plantear una diferenciación. Porque acá, perdón, no acá, se habló hace un par de horitas, se habló sobre las paritarias libres. Miren, yo nada más quiero decir una cosa. Cuando los salarios son tan malos, la indexación mensual lo único que hace es no perder con la inflación. Entonces, me parece tan importante, y siendo que, sobre todo, durante todos estos años, los trabajadores municipales han venido muy por detrás de la inflación, me parece que sería una muy buena medida. Por estos motivos, yo voy a rechazar. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. ¿Se escucha? Muy breve, como venimos desde temprano hablando de la votación de hoy, tuvimos anteriormente la sesión con los mayores contribuyentes y se hizo un análisis de lo que votamos anteriormente y también se habló en parte de lo que es el presupuesto y de la importancia y del análisis que
que necesita este presupuesto 2024. Quiero remarcar que nosotros como concejales y concejalas del cuerpo estamos acá electos y trabajamos día a día por las necesidades de los morenenses. Este presupuesto está pensado puntualmente y con lo que tenemos que quedar es con que cubra y mejoren la calidad de vida de los morenenses que apostaron nuevamente al gobierno de Mariel Fernández, que apostaron al gobierno de Axel y que seguramente con un voto esperanzador votaron a Milei, conducido por Mauricio Macri. Pero bueno, puntualmente quería remarcar lo que dijo la concejala que no está presente, Agostinelli, pero que estuvo presente hace unas horas. ¿Para qué veníamos a las 2 de la tarde a votar el presupuesto si pensábamos que no había coparticipación o si seguíamos con la campaña del miedo que estuvimos haciendo supuestamente todo el año, que nos pidió transparencia, que nos pidió sinceridad? Bueno, la sinceridad que está aplicando el presidente, que apoyaron y cuidaron los votos ellos, la sinceridad con el ajuste, la sinceridad con los telegramas que ya recibieron los trabajadores y trabajadoras. Y me quedo con eso, con lo que dijo hace unas horas. Dijo, ¿para qué van a venir a las 2 de la tarde a votar un presupuesto si están diciendo que no van a tener coparticipación? Bueno, nosotros creemos, trabajamos y fuimos electos para seguir trabajando por el pueblo de Moreno, por eso estamos acá, y queda más que confirmado que no vamos a tener coparticipación porque ni ellos vinieron a bancar los trapos a la sesión. Estamos acá los concejales que creemos, que pensamos en un presupuesto que se proyecta a Moreno y que a pesar de las muchísimas trabas que nos llega a poner la oposición, vamos a seguir trabajando. Así que pido que se pase a votación y que se termine esa energía tan negativa que hay para seguir trabajando por Moreno. Gracias. Gracias, concejala. No hay más oradores, así que se pone a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 14 votos afirmativos, 2 negativos y ninguna abstención. Siguiente punto. Expediente HCD número 35.336/2022. Señora Román Elodia. Solicita condonación de la deuda por tasa de servicios generales. Dictamen número 143, fecha 21 del 11 de 2023. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. De los expedientes restantes de la Comisión de Hacienda, a saber, el número 35.336, 35.330, 35.327, 34.923, 34.748, 30.530, 35.428, 35.270, 35.113, 33.791, 33.265, 32.586, 33.601, 33.346. Hasta ahí. Gracias, presidente. Se pone a consideración la propuesta del concejal Lucas Franco. Ya pueden votar. Aprobado por 14 votos afirmativos, 2 negativos, ninguna abstención. Entonces ahora hacemos el tratamiento conjunto de los expedientes mencionados. Ya pueden votar. Aprobado por 16 votos afirmativos.